Hola Juan, buenos días. Espero que estés bien. Te agradezco mucho atenderme a estas horas, ¿verdad? Hoy jueves, en horas de la mañana para tener un tema interesante, básico, pero interesante, porque muchas veces hay dudas, ¿verdad? Con los usuarios a la hora de escoger una balanza. Entonces, el tema de hoy es cómo podemos aprender a escoger una balanza adecuada para nuestro laboratorio o nuestra rutina en el laboratorio, ¿verdad? Así es, Randall. Bueno, creo que para este tema no pudimos escoger una pregunta más general, así que nos va a tomar un poquito de tiempo explicarla paso por paso. Pero bueno, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos están visualizando en cualquier medio disponible en el que se encuentre este podcast. Y vamos a tomar una serie de puntos importantes hacia cómo poder elegir una balanza de forma correcta, ¿no? Si bien en la actualidad, si ustedes buscan una balanza en internet, en algún portal, en algún eShop, con algún proveedor, van a encontrar que hay miles de posibles modelos. Siempre vamos a basarnos en lo más importante que se adecue realmente hacia nuestras necesidades. En eso, yo puedo considerar 5 puntos importantes, los cuales van interrelacionados, ni uno es más importante que el otro, aunque en ocasiones la decisión puede que sí recaiga en uno de estos. Pero bueno, lo más importante y lo primero que tenemos que tomar en cuenta para elegir una balanza va a ser la aplicación a la que queramos destinar ese dicho instrumento. ¿Por qué lo decimos? Porque normalmente cuando nosotros decimos una balanza, pues la ocupo para pesar. Y eso nos puede llegar a pensar y puede llevarle a pensar a compras, pues es que una balanza pesa nada más, ¿no? Pues sí, pero es que una balanza, la aplicación que yo le destino como usuario, pues obviamente puede llegar a pesar un estándar o puede llegar a pesar un principio activo, puede llegar a pesar una muestra general, que la cual voy a destinar hacia cualquier otro tipo de área. Yo puedo llegar a preparar buffers o soluciones estándar para, por ejemplo, calibración de mi HPLC. Yo puedo llegar a preparar soluciones para mis medios o soluciones que yo voy a utilizar en proceso. Igualmente ustedes pudiesen empezar medio de cultivo, después disolverlo y ocuparlo para sus placas. Obviamente una balanza también sirve para control de calidad, control de tabletas, control de cápsulas. La podemos llegar a ocupar para recibir muestras hacia nuestro almacén o hacia recepción, si es que después las procesamos ya para nuestro laboratorio. Con una balanza también podemos llegar a determinar densidad de sólidos, densidad de líquidos con un pignómetro. Una balanza también puede ser destinada para verificación o calibración de pipetas. Para usos en un mercado más específico, yo la puedo llegar a utilizar para crear pinturas, para igualación de color a través de un software de cualquier fabricante. Y obviamente, pues un instrumento para pesar llamado balanza, pues yo lo pudiese ocupar para vender, ¿no? Yo lo puedo ocupar para transacciones comerciales. Entonces, si bien decimos solamente voy a pesar, lo importante es qué voy a pesar y realmente cómo lo voy a utilizar, ¿no? Entonces, aquí donde comienza este tema de la aplicación. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo ocupar una balanza para pesar, por ejemplo, un medio de cultivo en polvo, en el cual realmente la tolerancia puede ser muy grande, que si yo estoy diciendo voy a pesar 1 miligramo de mi estándar, porque voy a preparar una solución para calibración. Entonces, ahí la aplicación, pues es donde toma el papel importante, ¿no? Importantísimo, importantísimo, importantísimo. Hay que revisar bien la aplicación o aplicaciones a las que queremos destinar nuestros instrumentos, ¿no? Ahora, en este sentido, llamándose balanza, hay que tomar en cuenta que una balanza es un instrumento para pesar de funcionamiento no automático. Esto quiere decir que si bien tiene un display y unidad de control, la cual va a estar dando la lectura de forma electrónica, requiere de un operador que esté colocando la carga sobre el instrumento. Entonces, aquí en las balanzas, en el principio de instrumento para pesar de funcionamiento no automático, pues obviamente al ser un instrumento analítico, el siguiente punto que debemos de tomar en cuenta va a ser la parte regulatoria o bien el sector productivo al que estemos basados o el que seamos nosotros. ¿Por qué decimos esto? Porque si bien ya tenemos la aplicación, ya sabemos para qué la vamos a ocupar. Esta aplicación debe de estar basada en algo. Nuestro proceso, nuestros procedimientos estándares de operación, nuestras guías internas de producción, pues están basadas a algo más, no las inventamos nosotros generalmente.
Entonces, hay que revisar bien los siguientes puntos a tomar en cuenta en este caso. Lo primero y lo que nos pega de manera más general van a ser las normas oficiales o las guías de cada uno de nuestros países. ¿Qué quiere decir? Es que yo estoy de Costa Rica, pues aplica tal guía. Yo estoy en México, aplica tal norma oficial. Yo estoy en Colombia, aplica tal regulación, aplica tal guía para producción. Entonces es un factor que debo de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque dentro de estas guías, de estas normas oficiales, vamos a encontrar cómo es que tenemos que realizar nuestras aplicaciones. Oye, tú tienes que pesar un estándar y, por ejemplo, vamos a ponerle a nuestra farmacéutica. Tienes que pesar algo que esté bien pesado y de manera exacta. Ah, pues tienes que irte directamente al capítulo 41 de la USP en cuestión, el cual se llama balanzas. Ah, bueno, entonces ahora tienes que irte acá, ver qué te está solicitando para que tu instrumento que ya pueda cumplir con la aplicación que tú lo quieras destinar, ahora también cumpla con la regulación a la que se encuentre basado nuestro proceso. Entonces es muy importante verlo. Normalmente nuestros procedimientos o nuestras guías se encuentran basadas en algo más como otra guía internacional, sea de producción, sea de manufactura, sea de control. Va a estar obviamente también muchas de las ocasiones basados en recomendaciones internacionales, digamos en el caso de las balanzas. Hay algo que se llama la Organización Internacional de la Metrología Legal, la OIML. En la OIML, en algunas recomendaciones, en el caso de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático, está la recomendación número 76. Si ustedes lo buscan en internet, OIML R76, van a poder visualizar muchas de las cuestiones metrológicas que aplican para los instrumentos para pesar. Si bien esta recomendación es para uso comercial, si nosotros nos vamos a la guía SIM, vamos a ver que está basado en la R76. Si le vamos a la guía de calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático de nuestros países, vamos a ver que en algún punto va a aparecer la R76. Entonces, podríamos basarlo para allá. Y obviamente también si somos de un tipo de industria que se encuentre, por ejemplo, una farmacopea o alguna regulación como, o alguna guía como unas PICS o algo más, pues igualmente nos va a aplicar, ¿no? Entonces, parte muy importante. Instrumento que me sirva para lo que yo voy a hacer e instrumento que me ayuda a cumplir con lo que yo tengo que hacer. Entonces son esas dos. Todavía no hablamos de precios, todavía no hablamos de modelos, todavía no hablamos de qué instrumentos adecua realmente a mí, pero poco a poco nos damos cuenta que la parte que estaba muy general la vamos centralizando hacia lo específico, ¿no? El siguiente punto que yo quiero tomar es el flujo de trabajo. ¿A qué me refiero con flujo de trabajo? El flujo de trabajo básicamente es cómo yo opero mi instrumento, dónde opero mi instrumento, cómo es que el instrumento va a actuar. Entonces, yo puedo tener un instrumento que cumpla con mi aplicación, que cumpla con mi regulación, pero supongamos, yo quiero el instrumento para que esté colocado a un lado de línea de producción. Demasiadas vibraciones, demasiadas afectaciones y si el instrumento se vuelve loco. Entonces, sí era el instrumento, pero no me ayudó para donde iba a estar ubicado. Entonces, es muy importante revisar esto. El flujo de trabajo. Siempre, o por lo general, siempre vamos a recomendar que una balanza de laboratorio o un instrumento para pesar de funcionamiento no automático se encuentre a condiciones de laboratorio lo más constantes posibles. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos una mesa casi destinada para el instrumento, que no tengamos flujos de aire, que no tengamos cambios de temperatura, que no tengamos cambios en la humedad ni humedades bajas que puedan generar electrostática. También requerimos que no tengamos sistemas vibratorios muy cerca al lugar de instalación del instrumento. Tampoco queremos que haya un cruce de personas que genere distracciones o que pueda generar que el instrumento comience a vibrar o una corriente natural de aire. Y también no queremos que el instrumento esté cerca de la luz solar porque la radiación puede hacer que se comporte de manera no adecuada, ¿no? Entonces, el lugar de instalación, a su vez, se vuelve muy importante. ¿Por qué? Porque si yo lo coloco en la mesa y en las condiciones anteriormente mencionadas, qué mejor. Pero en ocasiones queremos colocar nuestra balanza dentro de una campana de flujo laminar, lo queremos colocar dentro de una campana de bioseguridad, dentro de un aislador con guantes, la queremos colocar
dentro de una tableteadora, dentro de una encapsuladora, en una mesa común de trabajo, porque yo no tengo mesas individuales para mis instrumentos. Yo la requiero conectar hacia algún sistema a través de una interfase, pues también ese flujo de trabajo que yo debo de ocuparla, ¿no? Y asimismo es donde también en el flujo de trabajo el operador entra ya en esta elección del instrumento. ¿Por qué? Porque les somos sinceros, a nosotros nos han dicho, quiero una balanza que soporte las manitas de producción. Y puede sonar muy gracioso para nosotros si decimos, ¿cómo que las manitas de producción? Sí, haz de cuenta que la balanza va a estar funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y obviamente va a ser un instrumento que nadie lo va a cuidar. Todo el mundo lo va a estar operando, lo va a estar aventando, si lo limpiaron una vez a la semana, una vez al día, qué bien. Quiere ser un instrumento que no pase nada si alguien llega a derramarle algo, si es que alguien llega a golpearlo, si es que alguien llega a pasar algo, ¿no? Entonces también eso mismo en el flujo de trabajo se convierte importante para esto. ¿Por qué? Porque si elegimos un instrumento muy básico, puede que sea un instrumento que esté destinado a un sector de mercado diferente. Puede que sea un sector de mercado como la investigación o la parte académica, en la cual sabemos que el flujo va a ser de uso eventual, de vez en cuando lo van a estar ocupando, pero cuando hablamos de un uso diario, de un uso rudo, es donde el instrumento pues tenemos que elegirlo una categoría mejor para que nos pueda durar, ¿no? Hablando después del lugar de instalación y de los operadores, ahora nuestro flujo de trabajo se vuelve importante la parte de los registros. Yo con la balanza estoy pesando, yo con la balanza estoy generando datos, entonces debo de saber qué voy a hacer con esos datos. ¿Por qué? Porque aquí mismo en la aplicación, en la regulación y en la parte del flujo, ahora la parte de la integridad de los datos que yo quiera tener en mi proceso se vuelve bastante importante. En el pasado, hace muchos años, todavía en algunas industrias que no tengan mucha regulación, es un hecho que lo que yo esté pesando, todavía lo puedo registrar de manera manuscrita dentro de una bitácora. Mi regulación, mi entidad regulatoria, todavía la entidad que me está auditando me la toma como válida y pues yo lo puedo seguir haciendo. Entonces es la más fácil porque yo no requiero que la balanza tenga ningún puerto de comunicación especial, yo no requiero que la balanza tenga algún formato de impresión, yo no requiero que la balanza tenga algún software adicional que me ayude a cumplir con esto, ¿no? Pero como vamos avanzando en el tema de los registros, es donde también tenemos que comenzar a visualizar qué instrumento te puede llegar a cumplir con esto. ¿Por qué? Porque si ya lo cumpliste con manuscrito, puede que llegue la entidad y te diga, pues es que los manuscritos, en el ejemplo, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, nos dice, todo lo que sea manuscrito es mucho más riesgoso y mucho más fácil de manipular que algo que se encuentre de manera impresa. Y lo que se encuentre de manera impresa todavía es mucho más fácil de manipular que lo que se encuentre digitalmente y digamos de forma electrónica. Entonces, podemos seguir subiendo de nivel. ¿Qué pasa si ahora nuestros registros deben de ser impresos? Ah, pues, ¿qué voy a hacer con este registro impreso? Voy a tener la transferencia normal en la parte de integridad de datos. El registro lo voy a pegar en una hoja, lo voy a rubricar, va a llegar un segundo control a darle el visto bueno y también lo va a rubricar con fecha y hora. Después esa hoja la voy a meter dentro de una carpeta, después la carpeta dentro de una gaveta y ahí se va a quedar por los siglos de los siglos hasta que tenga la vida útil del mismo. O realmente yo lo voy a ocupar para realizar alguna otra acción. Supongamos, si ya la parte impresa no me satisface, ¿qué pasa si yo requiero una balanza que tenga que digitalizar su valor en pantalla? Digamos, una aplicación como Excel, en alguna aplicación individualizada que yo pueda llegar a tener, en algún software de control que yo pueda llegar a tener como un LIMS, como una libreta electrónica o un RP como el SAP, pues yo requiero un instrumento que tenga diferentes interfaces. Entonces, el instrumento, además de que va a emitir información, debe de contar con las herramientas y los puertos de comunicación adecuados para que lo que yo quiero. Si yo lo quiero impreso, pues debe tener un puerto para que pueda imprimir. Si yo lo quiero tener manuscrito, pues yo no requiero nada más. Pero si yo requiero aparte tener un puerto de impresión y que tenga un puerto de comunicación, porque aparte de tener una impresora conectada, la quiero conectar a mi Car Fisher, o la quiero conectar a un durómetro, o la quiero conectar a un PLC, o la quiero conectar a mi computadora, o la quiero conectar a algún sistema
digamos, de migración de datos a una red. Pues es ahí donde el instrumento también tiene que ir subiendo y subiendo y subiendo de nivel. Entonces ya no estamos hablando simplemente de una balanza convencional, una balanza cualquiera. Basado en cada uno de los fabricantes, basado en cada una de las aplicaciones, en cada una de las partes regulatorias, el instrumento comienza a subir, 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 subir y subir de nivel, ¿no? ¿A qué nos vamos con esto? ¿Por qué? Porque obviamente el instrumento, entre más características tenga, entre más fácil me pueda ayudar, entre más fácil me haga la vida, es un hecho que pues va a tender a costar un poquito más, ¿no? No es lo mismo comprarse un instrumento que solamente va a pesar y que yo voy a pesar, por ejemplo, queso, a un instrumento que yo puedo ocupar dentro de mi laboratorio de control de calidad que va a estar pesando soluciones estándar, bueno, estándares, ¿no? Entonces, en el siguiente punto, antes de hablar del presupuesto, también se vuelve bastante importante hablar del soporte de la marca de mi instrumento. ¿Por qué decimos esto? Porque vemos muchas opciones en el mercado, vemos muchos modelos muy bonitos con pantallas a color y vemos que el modelo este ya tiene Wi-Fi y vemos que este ya tiene 5G y vemos que ya reproduce Netflix, Disney Plus y tiene Spotify y tiene HBO Max y tiene un montón de plataformas que pues, yo nunca voy a ocupar. Y después cuando te la compras, resulta que pues sí funcionó 3 meses y después falló. Oye, tengo que buscar al proveedor. Voy con el proveedor y es que le falló la pantalla. Requiero una refacción. Híjole, es que la refacción pues todavía no la tengo en América Latina. Es que la refacción yo no la tengo en mi país de origen, la tengo que solicitar de otro lado y me están diciendo que no la podemos importar por esto y me están diciendo que yo no me he entrenado en el centro de autorizado de servicio técnico para darte servicio, entonces te dejan botado. Entonces, parte importante también que se vuelve inclusivo en la elección de una balanza, no solamente es el propio instrumento, es el soporte de la marca que te pueda estar dando. ¿Por qué lo decimos? Porque es un hecho, lamentablemente, a algunos de nuestros usuarios les han llegado a quedar mal. Nosotros conocemos esta situación y es por eso que en Sartorius tratamos de darlo lo mejor de nosotros. Nosotros en el mercado este año estamos cumpliendo 150 años como marca. 150 años de nuestro cofundador, creó la primera balanza analítica de brazo corto en la historia. Estamos cumpliendo poco más de 30 años en América Latina. Entonces, tengan por seguro que cualquier refacción, cualquier accesorio, cualquier producto de Sartorius que ustedes puedan llegar a visualizar en un portal propio de la marca o de algún distribuidor, tengan por seguro que va a llegar con ustedes y van a poder adquirirlo. Entonces, ahí es donde el soporte se vuelve parte circunstancial de esto. ¿Por qué les decimos? Porque no es lo mismo que tú contrates a un proveedor y el cual tú le estás pagando un mantenimiento preventivo para que únicamente tu balanza te la limpien por fuera. Eso lo pueden hacer hasta ustedes. Agarran solución esterilizante, solución sanitizante, agarran un paño, agarran unas brochas, agarran unos, lo que sea, y la limpian. Oye, pero ¿en qué momento el mismo proveedor hizo una prueba con algún software? ¿O en qué momento el proveedor llevó un juego de pesas externo a mi laboratorio y comprobó que el instrumento cualitativamente y cuantitativamente era correcto? Pues eso se vuelve también muy importante, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, la parte por la cual la estamos comprando, ¿no? ¿Por qué lo mencionamos? Porque si bien en la actualidad la parte del e-commerce cada vez más está siendo más importante, es un hecho que para los instrumentos dedicados de laboratorio como las balanzas, el e-commerce se vuelve una opción, sí, siempre y cuando yo sepa que el proveedor de e-commerce tiene a alguien físicamente atrás de él o tiene algún soporte técnico, o tiene la marca directamente sobre ellos. ¿Por qué lo decimos? Porque en ocasiones muchos usuarios, si lo han llegado a hacer, compran balanzas directamente desde otro país. Porque estaba en oferta en eBay, porque estaba en oferta en algún portal de internet. La compraron, llegó mal en paquetería y querían garantía. Pues con la pena del mundo les tenemos que decir, ¿saben qué? Lo compraron a través de un sitio no autorizado por la marca, no te puedo aplicar garantía, vas a tener que correr con todos los gastos que va a generar el servicio. Refacciones, reparaciones, ajustes, todo lo que tenga que hacer tu balanza tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, para que ustedes lo puedan evaluar, no hay que dejarse llevar por la finta, no hay que leer bien las letras chiquitas abajo también del precio, porque en ocasiones vemos esto en internet y decimos, uff, está 30% abajo.
No leemos las letras chiquitas. Envío no incluido e impuestos no incluidos. Cuando te la compras, acabas pagando un poco más de lo que te iba a salir ya en tu país, colocada en tus instalaciones, ¿no? Entonces también se vuelve parte importante esto. Y es obvio que ya hablando del soporte y de esto del e-commerce, es obvio que para nosotros, usuarios, el último punto importante, el último, pero no menos importante que todo el resto, es la parte del presupuesto. ¿Por qué lo decimos? Porque nosotros podemos pensar, podemos observar una balanza que sea la de última generación, que me cumpla para mi aplicación, que me cumpla para mi regulación, que me cumpla para mi flujo de trabajo, que me cumpla para toda la parte de soporte que yo pueda llegar a tener. Pero cuando me dicen el costo, ¡puf!, me voy para atrás. Dices, híjole, es que este instrumento sí está muy bonito, pero me es inalcanzable. Entonces ahí donde también tenemos que hacer, pues obviamente un estudio, ¿no? Es obvio que la compra de un activo va a ser un poquito más difícil que la compra de algún consumible, ¿no? Pero en el hecho de la compra de los activos tenemos que hacer un estudio de evaluación de cuánto tiempo yo puedo tener ese instrumento de manera funcional en mi laboratorio. Digamos, yo les puedo hacer mención, instrumentos Sartorius, tenemos la muy mala fama de que tenemos que cumplir al menos 10 años o 15 años en promedio de vida útil. Entonces, si tú te compras una balanza, digamos, de otra marca que te costaba la mitad, pero te duró 3 años, pues tú cada 3 años vas a tener que comprar un instrumento nuevo. ¿Por qué no te compras una balanza que te va a durar al menos 10 y que te costó o te iba a costar lo doble de la que tú elegiste, ¿no? Entonces también hay que hacer esa evaluación, no hay que dejarnos llevar por la finta. ¿Por qué? Porque si bien te compras la balanza que ahorita te saca del problema, pues dentro de 2 años o 3 años, otra vez otra que te vuelve a sacar del problema. Y otra que te vuelve a sacar del problema, ¿no? Entonces se vuelve muy recurrente, se vuelve muy, muy casual de que el usuario diga, pues, me compro la barata porque ahorita no me alcanzó, pero después se pasa por la vida con la barata y la barata y la barata y la barata y nunca conoció lo bueno, ¿no? Entonces hay que evaluarlo ahí. En la parte importante del presupuesto, además, hay que evaluarlo a largo plazo. ¿Por qué lo decimos? Porque normalmente nosotros, con muchos de nuestros usuarios, cuando encontramos una balanza pues muy antigua, pues es obvio que los instrumentos comienzan a descontinuarse, ¿no? Nosotros generalmente tenemos instrumentos que duran 8 años, 10 años en, digamos, en periodo útil, de periodo comercial. Y pasado esto, pues la compañía ofrece al menos 5 años después de la fecha de descontinuación para cualquier tipo de refacciones. Cualquier tipo de servicios, cualquier tipo de ajustes debe estar disponible por al menos 5 años. Entonces, ustedes pueden evaluar, oye, yo tengo un instrumento que técnicamente puede durarme de 10 a 15 años y pasado su tiempo de vida útil, yo al menos tengo otros 5 años de soporte técnico. Entonces se vuelve mucho más importante. ¿Por qué? Porque lo decimos, tu presupuesto, es obvio que nosotros hacemos esta broma mucho con los usuarios, ¿no? Ustedes quieren proponer, ustedes quieren soñar, ustedes quieren tener el instrumento de mejor generación, pero ¿saben qué? Compras va a disponer. Entonces hay que educar un poquito a compras también, hay que hacerles saber, no te vayas por la finta, no compares únicamente esta contra esta otra. ¿Por qué? Porque técnicamente no son iguales. En soporte no son iguales. Para mi aplicación no van a ser iguales. Y es por eso que yo estoy pagando un poquito más, ¿no? Yo estoy pagando por la calidad. Es ahí donde nosotros le decimos al usuario, es que el instrumento no es costoso. Porque, ¿qué es costoso para ti? Más bien, tú estás pagando por un instrumento y estás pagando por todo lo que hay detrás de él, ¿no? Entonces, a modo de resumen, podemos decir estos 5 puntos. Tenemos el instrumento para mis aplicaciones o la aplicación a la que yo lo voy a destinar. Tengo que tener un instrumento que me ayude a cumplir con las regulaciones a las que estoy basado. Tengo que tener un instrumento que se adecue a cómo yo lo voy a ocupar y en dónde yo lo voy a ocupar. Tengo que tener un instrumento que me dé a mí la seguridad. Yo pago por seguridad. Tengo que la seguridad de que el proveedor no me va a dejar tirado a medio camino. Debo tener la seguridad de que si se llega a descomponer, alguien le llegó a tirar una cubeta de agua, pues se puede reparar o pueden hacer algo todavía por él, ¿no? Y obviamente, pues la parte del presupuesto. Yo tengo que saber que voy a pagar, pues como se los comentaba, por seguridad. Voy a pagar por algo que a mí me va a sacar del apuro hoy, en 5 años y dentro de 10, ¿no? Entonces ahí donde esto de elegir balanza, ahorita no les quise meter modelos para no confundirlos, no les quise meter más ruido, pero yo creo que con estos 5 puntos importantes, pues ustedes pueden evaluar, pues qué instrumento básicamente va tirado su proceso, ¿no?
Ya cuando ustedes puedan elegir estos 5 puntos, los tengan bien identificados, es ahí donde se pueden acercar a un asesor, pues, comercial, ¿no? Oye, yo ya tomé en cuenta estas 5 recomendaciones. Ya la voy a ocupar para acá, la voy a ocupar acá, va a estar basado en esto, la voy a conectar a tal cosa, tengo pensado en 5 años, pues ya tener un sistema electrónico en el cual yo tenga que digitalizar todo, o sea, todo bien explicadito para que el instrumento que compramos hoy 26 de noviembre del 2020, no sé si vaya a salir el mismo día o vaya a salir otro, pero digamos finales de noviembre del 2020, pues me siga funcionando dentro de 10 años al menos, ¿no? Y no se convierta en un instrumento que son desechables, porque los instrumentos para pesar, las balanzas de laboratorio, son los instrumentos que si tuve una balanza muy buena en control de calidad, pues ¿por qué no dentro de 10 años la paso a producción y me compro otra nueva? O si dentro de 15 años el instrumento seguía funcionando, ya nadie la quiere ocupar, pues la paso al área de proyectos, la paso a metrología para que la ocupen los muchachos en alguna de sus acciones y pues la pueden seguir sacando jugo al instrumento, ¿no? Y pues bueno, no sé si haya quedado claro, Randall. Tengas una pregunta en específico que quieras hacerme. No, claro, no, Juan, la verdad que todo muy claro. Si hay algo que te destaca, me parece, y bueno, ya tenemos Ujú, varios años de conocernos, ujú, es como explicas muy bien las cosas. Hemos estado en ujú. charlas y la verdad me agrada mucho tu forma de explicar los temas. Eres bastante académico, ¿verdad? Por darlo así un nombre, Ujú. y me agrada mucho. La verdad que estos son puntos muy importantes porque lo he notado en los años. A veces se acercan clientes y me dicen, necesito pesar esto. Y es ahí donde vienen las Claro. preguntas de uno, ¿verdad? ¿Qué ocupas pesar? ¿Dónde la vas a colocar? Y las preguntas, las preguntas del millón. Mm, Y al final el tema del presupuesto, ¿verdad? Que claro. también se vuelve importante, o sea, todo va de la mano. Y ahí es donde los clientes realmente tienen muchas dudas y se encuentran con sorpresas cuando no saben elegir una balanza. Si te tengo que contar una historia, ¿verdad? Ahorita me pasó una vez con un cliente que sacó un pliego de un cartel de licitación solicitando una balanza con 2 decimales de gramo, ¿verdad? Pero en la parte técnica, más el título decía balanza analítica. Claro, como es licitación, pues viene ahí ciertos temas legales ahí que hay que respetar. Cuando se le fue a entregar el equipo al cliente, después de que lo compró, me dijo, no, yo ocupaba una analítica, 4 decimales. Entonces vienen ahí los conceptos que van y vienen, no sabes para qué la querías o a dónde iba y son cosas que deben tomar muy en cuenta los usuarios a la hora de adquirir una balanza o cualquier otro instrumento de laboratorio que quieran adquirir, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante también la parte técnica, eso es un detalle que los clientes a veces adolecen, ¿verdad? Cuando tienen esa falta de soporte. Y yo sé que por ahí tienes algunas celdas de carga de nosotros de Sartorius, sí, exactamente. Bueno, esas son muy importantes. Yo tengo una por acá también. Y a los que nos gusta un poco la parte también de servicio técnico y de ingeniería, nos llama mucho la atención el monobloque, ¿verdad? Que usamos nosotros, el monolítico de nosotros, para lo que es la pesada. Entonces, quizás en otro podcast podemos ver un poco la historia de nuestros sistemas Claro. de pesaje, ¿verdad? Para que la gente entienda muy bien por qué Ujú. nuestras balanzas son precisas y tienen una estabilidad muy buena, ¿verdad? Tiene que ver mucho la mecánica con la electrónica. Por eso lo Claro, podemos claro. dejar para un podcast, podemos hacer otro en un par de semanas sin ningún problema y lo conversamos. Pero me parece muy bien, Juan, los puntos que tocaste. Claro, yo creo que sí, Randall, es importante lo que nos mencionas. Antes de cerrar este tema, hay que recordar algo. No es lo mismo división mínima o legibilidad o a la veces mal llamada resolución o sensibilidad de mi balanza que mi pesada mínima, ¿ok? La división mínima, la legibilidad, resolución o la parte de sensibilidad la da el instrumento.
Me compro una balanza de 0.01 de gramo. Ah, pues eso es lo menos que puede llegar a estar cambiando. Va a cambiar de 0.01 en 0.01. No es lo mismo que yo diga, mi pesada mínima está basada en USP. Mi pesada mínima está basada en el procedimiento X. Mi pesada mínima está basada en la regulación tal. ¿Por qué? Porque aquí en cada una de las regulaciones, farmacopeas, guías, es ahí donde nos van a decir, no, tu pesada mínima, pues es 2 veces desviación estándar por 1000. Ah, caray, pues sí. Tengo una balanza analítica que en display me puede mostrar de 0.1 en 0.1 de miligramo, pero la regulación a la que está basada mi proceso me dice, balanza analítica en el mejor de los sitios, en las mejores condiciones, de manera óptima, arriba de 82 miligramos. Entonces, eso es importantísimo, Randall, se me ha olvidado comentarlo. Importante, 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 siempre que en la parte regulatoria nosotros veamos ese lado, para que no nos sorprenda. Y es que yo me compré una analítica y quería pesar 10 miligramos y soy industria farmacéutica y le exporto a Estados Unidos, pues debo de cumplir con FDA y aparte debo de cumplir con USP. Y entonces USP me dice que una balanza analítica después de 82 miligramos. Entonces, ¿qué requería para 10 miligramos? Pues una balanza de 5 cifras después del punto o una balanza de 6 o 7 cifras después del punto. Pero eso, tu aplicación, tu recomendación, todo lo que tú llegamos a escuchar en este podcast, pues ya tiene un poquito más de sentido. Tú pudiste haber llegado ya con tu asesor, sabes qué es esto, esto, esto y esto y esto, y ten en cuenta que él te va a recomendar lo que justamente se adecue a tu necesidad. ¿Vale? Sí, no, y esto me da la verdad, yo no tenía planeado hacer más podcasts, pero la verdad que yo creo que van a ser unos 2 podcasts más, un poco de la parte mecánica de nosotros y también cómo calcular la pesada mínima. Tal vez se lo podemos hacer un poco más académico, sacando los números, porque es una de las dudas que algunos clientes tienen, ¿verdad? A veces, claro, la USP lo menciona, Claro. pero una cosa es leerlo y otra cosa es que hagamos la práctica, ¿verdad? Para ver cómo es que se hace. Claro. Entonces, yo creo que podemos dejar 2 podcasts más para las próximas semanas que podamos prepararlo con todo el placer para la gente que nos está observando y que lo puedan disfrutar, así como espero que también hayan disfrutado que estamos haciendo ahorita. Sí, pues sí, esperemos que lo hayan disfrutado, les haya servido esta información. Lo quise sacar un poquito de la parte comercial, pero siempre la parte comercial nos va a regresar. Pero de cualquier manera, pues dejen sus comentarios, dejen sus dudas, háganselas llegar a Randall, háganmelas llegar a mí. Les vamos a dar respuesta pues de manera personalizada a cada uno de ustedes. Y pues bueno, en la época en la que vivimos, en las circunstancias en las que nos tocaron, pues no queda más que darles las gracias por estar atendiendo esto. Hay que seguirnos cuidando, hay que seguir cuidando a nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros de trabajo, a todo el mundo. Y pues esperemos que este mal paso que dio la humanidad pase pronto y estemos nuevamente en nuestra normalidad o en nuestra nueva normalidad, pues ya el día de mañana, ¿no? O sea, pocos meses, pues. Claro, claro. No, perfecto, Juan. Te agradezco mucho y espero volver a conversar contigo para grabar el siguiente podcast. Vale, Randall, pues muchas gracias, nos vemos pronto. Nos vemos, nos vemos.